Ser podcast. Hola, soy Bruno Alemán y esto es Play Fútbol, el podcast de fútbol internacional en el que te hablamos del juego. Se cierra un mercado de fichajes que ha sido apasionante. Ha sido el verano en el que Wirtz ha cambiado la Bundesliga por el Liverpool. El verano de la eterna reconstrucción del Manchester United, apoyado en tres figuras arriba, en Šeško, en Cunha y en Mbeumo. El mercado de un Arsenal ambicioso, fichando a Zubimendi, a Gyökeres, a Eberechi S, pero también jugadores más de perfil de llenar plantilla, como es el caso de Mosquera. El mercado de pases en el que el Real Madrid ha dejado atrás esa política de fichaje reciente, de intentar fichar solo talentos generacionales o no fichar, y se ha reforzado como equipo y cubriendo los defectos que tenía su plantilla y fichando jugadorazos que igual no son el mejor lateral izquierdo del momento, pero que como carreras le están dando un rendimiento fabuloso. El Barça ha querido resolver el problema de la portería con Joan García. Parece que lo han conseguido. El Atleti, sin fichar ningún Julián Álvarez, se ha reforzado con futbolistas de grandísimo nivel y que pueden darle muy buen resultado, como Thiago Almada o Alex Baena. Se acaba el mercado, por fin podrán descansar los David Ornstein, Fabrizio Romano, Florian Plettenberg y compañía, los gurús del mercado de fichajes, y será el tiempo del verde, del césped, solo el césped. Por eso, hoy nos toca cerrar el telón de los fichajes, vamos a poner las notas. Con Paquillo Mariscal vamos a elegir los 5 mejores fichajes de este verano y los 5 equipos que mejor se han reforzado. Además estaremos con lo mejor del fin de semana y con Miguel Ruiz vamos a elegir el 11 ideal sub-21 del mes de agosto. Empezamos. Pues allá vamos, cuarto episodio de la temporada de Play Fútbol, esta semana con la mirada puesta en el mercado, en los fichajes que se cierran en el día de hoy en la mayoría de ligas importantes. Ya sabemos que esto cada liga lo distribuye, lo activa como quiere, así que vamos a estar pendientes unos días más, pero básicamente Premier, Bundesliga, Liga Española, Liga Italiana, Liga Portuguesa, se cierra en la tarde-noche de hoy, así que tenemos que hacer balance. Bueno, una especie de Fabrizio Romano en español sería el gran Paquillo Mariscal, que tiene un hilo en Twitter buenísimo que viene anunciando cada fichaje de la temporada, un poquito de análisis además en cada fichaje, o sea que es un hilo que es un imperdible cada verano. Y lo está a punto de cerrar ese hilo, el de este verano 2025, mi amigo el gran Francisco Mariscal. ¿Qué tal, Paquillo? Muy buenas. Muy buena, Bruno. No sé si en la comparación con Fabrizio Romano, pero desde luego hay algo que nos apasiona, desde luego. Sí. Tú duermes alguna hora más que él, que no es que duermas mucho tú, pero que te conozco, pero vamos, que lo de Fabrizio tiene que ser una cosa tremenda. O sea, publica, yo me despierto por la mañana, me tomo el café y sí, ha publicado 4 tweets por la noche. O sea, es una cosa tremenda, pero bueno. Nada, sí. Se le ocurre al hombre y ahí está, los resultados. Claro, Paquillo, tenemos que hacer un top 5, los 5 mejores fichajes del verano y los 5 equipos que se han reforzado mejor. Aquí la cosa es, estoy dando al F5, estoy mirando al Twitter del Liverpool todo el rato y demás. Y el tema de Alexander Isak no me lo actualizan. Lo han dado ya todos por hecho. Lo ha dado por hecho Fabrizio Romano, Florian Plettenberg, David Ornstein, todo el mundo. Pero lo último que me sale a mí es la celebración del gol de Szoboszlai de ayer. A ver, es normal, porque fue un señor golazo, Paquillo, pero claro, ¿lo incluimos ya a Alexander Isak como fichaje
hecho o qué hacemos? Va. No sé, porque hemos visto barbaridades, hemos visto que se han caído cosas. No quiero recordar el fax famoso de Gea al Real Madrid en su momento. O sea, yo hasta que no diga nada el Liverpool, no me creo nada, vale. Bruno, sinceramente. Hacemos eso, hasta que no esté en el hilo de Paquillo, para mí no es un... El Here We Go para mí es cuando sale en el hilo de Paquillo Mariscal. Bueno, a ver, vamos a hacer una clasificación con Isaac y otra sin Isaac y así queda todo dicho. Vale. ¿Estamos ready? ¿Estamos preparados, Paquillo, para el tema? Estamos listísimos. Bueno, pues vamos allá. Yo voy a decir 5 y Paquillo va a decir otros 5. Es decir, le dejo a Paquillo que diga sus 5, su top 5, y para no decir exactamente los mismos, yo tengo apuntados 10, así que aunque coincidiéramos en el top 5, podría decir 5 diferentes, y lo mismo con los clubes. Así que, Paquillo, si quieres, empieza tú por tu top 5. Mira, mi top 5 de mejores fichajes del verano, sin orden alguno, ¿vale? Sería Luis Díaz al Bayern de Múnich. Yo creo que es un salto cualitativo, se ha visto en los primeros compases, los primeros partidos, sobre todo por la sociedad que puede hacer con Harry Kane. Yo creo que Harry Kane ha encontrado a su nuevo Heung-min Son, siendo diferentes, pero esa facilidad que tiene el colombiano para atacar el espacio, para no ser solamente un extremo, yo creo que sinceramente la va a romper la Bundesliga y ha encontrado un socio fantástico Harry Kane a la espera de que vuelva Musiala. El segundo sería Ekitike. Yo voy a decir Ekitike por delante de Florian Wirtz, por elegir a uno del Liverpool. Yo creo que desde la marcha de Firmino necesitaban un jugador ahí específico que potenciara las virtudes de los Gakpo, Salah, etcétera, y luego encima está sumando cifras. El tercero, Kevin De Bruyne, creo que es un salto tremendo, un jugador tremendo, estructural para lo que es el Nápoles. Tú lo decías cuando hablábamos de la previa de Serie A sobre que es un jugador que encima te puede ganar partidos, ya no es lo que vaya a darle a la estructura de Conte y al resto de compañeros. El cuarto, yo voy a decir ese. Yo creo que en el momento que se adapte al Arsenal, mira que el Arsenal ha fichado bien. Yo creo que Gyökeres, Zubimendi son dos jugadores, bueno, que podrían estar también en el top 5. Pero creo que para esa banda izquierda, para el sector zurdo, por encima de Martinelli y de Trossard, es que me parece que tiene todas las condiciones para que encima con Arteta ser, bueno, pues lo que apuntabas en el Palace, ¿no? Y el quinto, si me permitas que elija, porque para mí es uno de los fichajes de verano, uno de la Liga Española, Hulsen para el Real Madrid. Total, yo creo que el central, desde la salida de Sergio Ramos, el Real Madrid no tenía un jugador con esa capacidad para salir jugando desde atrás. Encima está con la no llegada de un centrocampista, está organizando el juego desde la primera línea. Y encima tiene algo que creo que no todo el mundo tiene cuando llega al Real Madrid, que es una impronta y una personalidad tremenda porque parece que lleva jugando 5 años y no que haya llegado hace un par de meses. Total. Yo tenía a Dean Hausen y tenía a Luis Díaz en mi top 5, así que voy a tener que decir 2 nombres nuevos. Antes de ir yo a mi top 5, Paquillo, te pregunto por ese movimiento de Alexander Isak al Liverpool, si se acaba dando y qué te parece. Aquí lo hemos ido hablando. Es verdad que son jugadores distintos a Ekitike. También te digo que no tan distintos. Los dos se mueven, les gusta atacar por todo el ancho del campo, les gusta caer a las bandas, les gusta a ambos bajar a recibir. No son, aunque Isaac es un poquito más de presencia dentro del área, me da la sensación que tiene un poquito más de eso, de presencia, de capacidad para ganar duelos en el área. Lo ha ido ganando esa agresividad con el tiempo. La Premier League se lo ha dado eso. A mí me parecía un delantero muy bonito de ver en la Liga Española, pero al que le faltaba cuajo. De hecho, estaba en la lista de grandes equipos europeos que no se atrevían a dar el paso. Mira, lo digo ya claramente, estaba en la agenda del Liverpool cuando estaba en la Real Sociedad y el Liverpool no dio ese paso en aquel momento por varias razones. La primera, porque a Jürgen Klopp se le metió en la cabeza, porque fue a Jürgen Klopp fichar a Darwin Núñez. Y la segunda porque la Real pedía una pasta y le veían eso, ese puntito de agresividad de menos que en la Premier es tan necesaria. Y a mí me parece muy positiva una cosa, que es que cada temporada ha ido mejor. O sea, la primera empezó bien, en la segunda se le vio mucho más agresivo y ya la tercera en el Newcastle es la que la rompió y llamó la atención de toda Europa y llamó la atención de clubes como Arsenal y Liverpool. Al final parece que el Liverpool se lleva el gato al agua. Claro, a mí el fichaje me encanta,
pero al mismo tiempo digo que tampoco es tan diferente a Ekitike. Vamos a ver si juegan juntos, qué es lo que va a hacer Arne Slot, porque casi no me queda otra que meter a Florian Wirtz como falso extremo izquierdo, que está siendo otro de los, no sé si decir problemas de la temporada del Liverpool, que es verdad que lleva 9 de 9, que ayer le ganó al Arsenal, Paquillo, pero al mismo tiempo que Wirtz, que es el gran fichaje estrella de momento, no está acabando de cuajar. Sí, un rompecabezas complicado. Ojalá supiésemos la intrahistoria de si al final fueron a por Ekitike porque se cayó lo de Isak y al final, bueno, y después ha salido la oportunidad. Cabe recordar que el fichaje más caro de la historia de la Premier, si se da lo de Isak, o sea, evidentemente no llega para vamos a alternar titularidad y suplencia con Ekitike, llega para ser titularísimo. Yo creo que tiene un problema estructural difícil, vamos a ver, porque Salah es fijo, Ekitike, Isak y Wirtz. Luego imagino que un Gravenberch, McAllister. Vamos a ver cómo conviven. Estoy contigo muy de acuerdo en que son perfiles más parecidos de lo que se está hablando, porque no son jugadores, no son 9, no son Darwin Núñez, para que se nos entienda. Pero sí que es cierto que en el Newcastle ha demostrado Isak pues ese puntito más de amenaza, más cifras, más goles, más números. Vamos a ver también Ekitike, evidentemente, que en el Eintracht creo que no estaba tan bien arropado. En Premier puede ser que llegue a las cifras que ha tenido Isak en St. James's Park. Yo creo que también cabe la opción de que para no romper esa continuidad y para que Florian Wirtz pueda, pues poco a poco encontrarse su juego, no moverlo de la media punta, que Ekitike caiga a un costado, que también lo hemos visto mucho en el Eintracht. Pero desde luego creo que es uno de los grandes retos de la temporada en Europa hacer que convivan estos dos jugadores, sobre todo por el precio que han costado, claro. Sí, sí. Y yo tengo la sensación que está echando de menos a Luis Díaz, esos movimientos al espacio, esa guerra que daba permanentemente desde el sector izquierdo, cómo le limpiaba jugadas a Salah. La verdad es que era un futbolista que le estaba dando mucho al Liverpool, jugara en la posición de 9, como hizo en la mayoría de los partidos en la pasada campaña, o desde el sector izquierdo. Voy ya con mi top 5. Yo me la sigo jugando al bueno de Florian Wirtz en mi número 1. Yo creo que es un futbolista que no ha caído de pie en Liverpool, que se le ve un poco apocado, que ayer incluso se lesionó, pero yo no me bajo del barco de un jugador con ese talento, ese talentazo generacional, vamos a decir. Así que en mi número 1 está Florian Wirtz. En mi número 2 estaba Dean Howson, como lo ha elegido Paquillo. Me voy a mi número 3, que es Joan García, el portero del Barça. Me parece que, además que es un fichaje para años, que se vio en el partido, por ejemplo, de ayer. Creo que el Barça ficha un portero que no solo para, que es completísimo, que está siempre con esa voluntad de mejorar y que es un futbolista con una capacidad para parar tremenda y para evitar los ataques de los rivales que llama muchísimo la atención. En el número 4 mío tenía a Luis Díaz, así que nos vamos al 5. Elijo a Xavi Simons. Xavi Simons por que cubre una necesidad tremenda del Tottenham, que no tenía jugador para esa zona después de la lesión de Maddison. Incluso para cuando se recupere Maddison, yo creo que Xavi Simons puede hacer de falso extremo por la izquierda y en esa asociación con Maddison darle mucho al Tottenham. Me parece que es un futbolista que tenía que dar ya el salto, que se le quedaba pequeña la Bundesliga y sobre todo se le quedaba pequeño el Leipzig, que tiene gol, que es agresivo, que se mueve bien entre líneas, y vamos a ver cómo le va la Premier League, cómo le va la competición pura y dura, pero me parece que es un futbolista llamado a hacer cosas más que interesantes. Y no me quería dejar fuera a Martín Zubimendi, futbolista que en ese mediocentro del Arsenal puede acabar con muchos de los problemas que tenía el conjunto Gunner esta temporada. Me sabe mal dejarme fuera a gente como Reinders, como Berechi S, que le tenía también en el 8º lugar. Thiago Almada lo tenía también apuntado. Algunos de los nombres que me parece que han destacado este verano por su cambio de equipo. La verdad es que lo ha hecho muy bien clubes como el Liverpool, pero ahora pondrá también Paquillo notas a cómo se han reforzado los equipos. Así que nada, Paquillo, tu top 5 de equipos que mejores se han reforzado este verano.
Bueno, pues mira, aquí sí el número 1 para mí es el Liverpool. Creo que, bueno, ha cubierto necesidades y encima ha dado un golpe sobre la mesa en cuanto a competidores. Lo de Frimpong y Kerr, que para los laterales me parece una barbaridad. Leoni atrás para la defensa, el tema de Birch, Ekitike, Isaac, creo que hay poco debate. Luego encajarán las piezas o no encajarán, pero me parece que es el mercado, vamos, y lo hablamos, lo voy a decir, Bruno, lo hablamos de récord. Yo no sé si la mejor plantilla de la historia del Liverpool. Esto no quiere decir que haya habido mejores jugadores. Para mí, Stephen Gerrard o Fernando Torres o jugadores como Jimmy Carragher, etcétera, etcétera, han hecho muchísimo más en el Liverpool de momento, pero yo creo que es la mejor plantilla que tiene en toda su historia. Luego veremos a ver cómo encaja todo eso. El número 2, voy a decir el Arsenal, por también lo que hemos comentado. Ese y Zubimendi, lo hemos hablado los dos, pero luego el tema Madueke, que ya hemos visto que puede con Arteta funcionar bien. Mosquera atrás, Gyökeres, me parece un mercado también para dar ese saltito que necesitaba el Arsenal para competir al final por todo. En el número 3, De Laurentiis se ha rascado el bolsillo, consiguió retener a Conte, que yo creo que con retener a Conte ya es un fichaje del mercado, sin lugar a duda. Y bueno, pues Beukema, Lang, Højlund, De Bruyne, me parece, si llega al final algún detallito más que parece que puede llegar, Miguel Gutiérrez para el lateral izquierdo. A ver, Juanlu, Juanlu está sonando todavía, sí. Sí, y también he escuchado algún centrocampista más. Bueno, me parece el equipo que mejor se ha reforzado de toda Italia, con permiso de la Cremonese. Ojo, que la gente vea la plantilla de lo que ha fichado la Cremonese para ser un equipo tan pequeño. Jamie Vardy, uno de los fichajes Jamie random, Sí, tremendísimo ese fichaje, pero bueno. Con 39 años, seguramente la va a romper, estoy convencido. En el número 4, por alejarnos un poco de las grandes ligas, del Premier, Serie A, Bundesliga y demás, me voy al Olympique de Marsella, desde Chervi. No ha llegado Dani Ceballos, pero nada más que con Paisao, la vuelta a Aubameyang, Vermiren, oye, y retener a gente como Højbjerg, como Gyuri, creo que ha hecho un gran mercado sobre todo porque creo que muchas veces aquí hablamos del juego, creo que ha fichado jugadores muy acordes con el estilo de Chervi, que es algo que De Chervi necesita para que el proyecto siga sumando. Me sigue pareciendo el gran competidor para el PSG. Y en el número 5, te iba a comentarte, tengo ahí un binomio, rápidamente te digo, había pensado en el Leverkusen, que es cierto que es un drama, porque se han ido todos los grandes jugadores, es dramático, pero creo que el problema es de Ten Hag. Creo que para sustituir a Birch, el tema de Echeverry, Ben-Seghir, Tillman, creo que está bien cubierto. Atrás con Kwanza y Badé, creo que han firmado bien, aunque salga hincapié. Flecken para sustituir a Jaderiki, creo que son de nivel igual. Pero te voy a decir que el número 5 para mí es el Atlético de Madrid. Yo creo que el mercado Atlético de Madrid es increíble, de verdad, impresionante. Otra cosa es que no esté funcionando la película, Bruno, pero Johnny Cardoso, Baena, Thiago Almada, va a llegar Nico González, Janko, Ruggeri, Pubil atrás, quizá un central más, que lo hemos hablado 1000 veces, pero me parece un Raspadori como revulsivo, me parece un mercado de verdad el mejor en muchísimo tiempo y creo que tiene una plantilla impresionante. Ahora, otra cosa es que Simeone sepa sacar el jugo, pero como mercado, como tal, como equipo, yo me quedo con el Atlético de Madrid. Total. Yo tenía 3 de los que ha dicho Paquillo. Paquillo ha dicho Liverpool, Arsenal y Atlético de Madrid. Esos 3 los tenía yo apuntados. Y entre medias, en el tercer y cuarto lugar de ese podio imaginario, ha metido a Nápoles y Olympique de Marsella. Por decir equipos que no has nombrado, voy a decir 5 más. Yo meto ahí el mercado del Villarreal, que al principio no me convencía, pero con los últimos movimientos creo que al final es un mercado impresionante. Renato Veiga me convence para jugar atrás. Mika Otache me parece un fichajazo arriba. Hacerse con los servicios de Buchanan. Creo que además con la pasta que le han sacado a Tierno Barry, a nivel de números, se ha movido como siempre lo hace el Villarreal realmente muy bien. Me parece que a la espera de lo que pueda acabar llegando en el día de hoy, me parece que el Villarreal realmente se ha movido muy bien en el mercado. Sería mi número 5. Voy a meter en el 4 al Tottenham. Al final jugadores como se me queda un poco corto, pero con el fichaje de Xavi Simons reconozco que para mí pega un salto importante. Xavi Simons, Kudus, Paliña, yo creo que le va a dar mucho cuajo ahí en el centro del campo. Creo que el Tottenham, y además meto también al fichaje de Thomas Frank, creo que al final necesitaba ese salto de calidad en el banquillo y lo va a conseguir a través de la figura del técnico.
En el número 3 meto al Como de Cesc Fàbregas. A ver, es verdad que es un club que tiene mucha pasta, que a pesar de que lo podamos concebir como un equipo modesto en Italia, los números de este verano no son de equipo modesto, pero han fichado jugadores que al menos a mí me encantan. El caso de Jesús Rodríguez es seguramente el más paradigmático, ¿no? Me parece un fichajazo, ahora llamado a la selección absoluta, pero no es el único. Jacobo Ramón me parece que tiene un futuro espléndido, se han movido muy bien también arriba. Jayden Adai, por ejemplo, me parece que es un extremo que tiene muchísimo futuro. Poder mantener a jugadores como Nico Paz, me parece que realmente el Como ha hecho un mercado de fichajes impresionante y así lo creo realmente. Voy a meter en el número 2 al Chelsea. Te leía el otro día, Paquillo, y estoy muy de acuerdo, el fichaje de Joao Pedro, cómo acaba ordenando las piezas, porque te permite que el día que no está Cole Palmer tienes un media punta y no hace falta que Enzo te juegue en la posición de media punta. Y luego tienen fichajes como Esteban William, que es un jugadorazo de futuro tremendo. Firman a Gittens. Ya sé que es el Chelsea, que tienen a Bluco, esta compañía teórica, esta empresa teórica detrás, y que entre lo que firman para el Estrasburgo y lo que firman para ellos propiamente, que es hacer trampas en el mercado, pero no podemos alejar la vista de ahí. Me parece que hay fichajes de relumbrón absoluto. El de Joao Pedro y la firma, Bruno, sí. Y las firmas que rompen. Claro. Se ha lesionado Delap y al final Mark Yu vuelve del Sunderland. Me parece que es de videojuego lo del Chelsea. Han roto la cesión. Y Nico Jackson, que estaba en Múnich para firmar con el Bayern de Múnich, también han roto la cesión. Solamente porque se ha lesionado Delap. No sé, me parece que había que comentarlo porque lo del Chelsea es que, ellos mandan en Europa. Sí. Me dejo fuera al Bayern de Múnich, por ejemplo, que lo hemos citado con el fichaje de Luis Díaz, pero a no ser que se mueva en el día de hoy, a mí el mercado del Bayern atrás no ha firmado nada. Lo comentábamos al principio de temporada, justo cuando arrancábamos. Me deja alguna dudita más, pero bueno, ha hecho buen mercado el Bayern, pero voy a poner en el primer escalón al Real Madrid. El Real Madrid ha dejado atrás la política de fichajes de los últimos años, en la que o firmaba un jugador generacional en su posición, es decir, o firmaba uno de los top 3 en su posición de cara a presente y futuro. Bellingham, por ejemplo, es un caso así. Mbappé, en las últimas temporadas habían sido básicamente ese tipo de fichajes los que habían llegado al Real Madrid. Era o eso o no ficho. Y este año han dicho no, aquí lo que hay que hacer es reforzar la plantilla, hacer un equipo de fútbol, no solo tener al mejor jugador de cada posición de su generación, sino hacer un equipo de fútbol. Y ahí fichajes como el de Hausen, que es un centralazo, que me parece un fichajazo, que puede ser de los mejores de su generación, pero que sobre todo le da al Madrid cosas que necesitaba en cuanto a salida de balón desde atrás, en cuanto a personalidad para mover la pelota desde atrás en la zaga. Ese tipo de cosas se las da Hausen. En el lateral izquierdo Carreras igual no es el mejor lateral izquierdo del mundo, podemos decir 3 mejores que él, no en vano no está yendo a las listas de convocados de Luis de la Fuente, que para mí debería ir, pero ese es otro debate, y creo que estamos hablando de un futbolista que le da al Real Madrid un equilibrio desde el sector izquierdo que ni Mendy ni Fran le podían dar ni por asomo. Es decir, ese equilibrio ataque-defensa, ser casi un central cuando defiendes y no llegar a extremo, pero ser un jugador que te da muchas soluciones cuando atacas, carril interior, carril exterior. Creo que para el Madrid es muy top. Y luego más Tantuono, lo que te pueda dar de cara a futuro. Me parece que se ha movido el Real Madrid muy bien en el mercado de fichajes, y por eso le pongo en el número 1. Paquillo, nos hemos dejado fuera algún equipo, yo te decía antes el Bayern, por ejemplo, algún equipo que se ha reforzado realmente bien, pero solo caben 5, no pueden entrar todos. Tú has dicho 5 y otros 5 más. Al final nos han salido los 10 mejores, tanto fichajes de jugadores como de equipos que mejor se han reforzado. Sí, totalmente. A ver, hay otros equipos que también, yo creo que el Manchester United se ha reforzado bien arriba, por ejemplo. Ojito al mercado del PSV, aunque sea Eredivisie. Dentro de las posibilidades de cada uno hay algunos equipos que nos hemos dejado fuera, pero yo creo que estará casi todo el mundo de acuerdo con nosotros en que, hay algunas cosas que caen por su propio peso. Creo que el tema de Nápoles y Liverpool o Arsenal está clarísimo.
el tema de lo de Kitike, por ejemplo, de Bruyne, creo que son dos fichajes que están clarísimos, que luego evidentemente estamos empezando septiembre, justo 1 de septiembre, pero luego puede pasar que no funcione ninguno. Ya haremos, si quieres, Bruno, Sí, en sí. enero un peores fichajes y comparando con esta lista, pero yo creo que ha sido completita, sí. Sí, sí. Me quedo con ganas de meter a Panichelli, Joaquín Panichelli, el delantero que ha firmado de Estrasburgo este verano. A ver, pagó 16 millones, pero cómo está funcionando el delantero del Estrasburgo, que viene de la segunda división en España. Es verdad que era propiedad del Alavés, pero jugó la pasada temporada en segunda división. Ojo al Estrasburgo en general, Valentín Barco, Amogú, se han gastado una pasta tremenda en... Henry Paz. Sí. La verdad es que ha sido un mercado increíble. Han gastado unas cifras históricas. No habíamos visto hasta ahora este número de fichajes ni esta calidad de fichajes en un club de la Liga Francesa. Pero bueno, están ahí compitiendo. Vamos a ver cómo les va a los buenos del Estrasburgo. Pues nada, Paquillo, ya nos hemos mojado bastante. Te dejo descansar, que viene un lunes y una semana potente, y volvemos a hablar la semana que viene, que me queda tela por cortar. Me voy ahora con Miguel Ruiz para hacer el 11 ideal sub-21 de este mes de agosto. Y nada, tendré en el final del programa algo de tiempo para contestar a las preguntas de los oyentes. A ti te pongo ese encargo para la semana que viene. La semana que viene contestamos a los oyentes a Pachas tuyo, ¿de acuerdo? Perfecto, Bruno. Un abrazo, Paquillo, hasta la semana que viene. Un abrazo, Bruno. Chao, chao. Y vamos ya con lo prometido, la sección prometida. Volvemos a saludar a Miguel Ruiz, que nos acompaña esta temporada, ya lo sabéis. Hola, Miguel, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Bruno. Encantadísimo de estar aquí. Igualmente, para recuperar una sección que teníamos ganas de, y algunos oyentes nos habían expresado sus ganas de recuperar, 11 ideal sub-21. Lo vamos a hacer de cada mes. En el mes de agosto ha habido menos fútbol de lo que es habitual durante cada mes de la temporada, así que vamos a hacer una especie de 11 sub-21 del verano. Hemos cogido también lo que ocurrió en algunos de los torneos de selecciones, algunos torneos que se jugaron justo antes de que acabara la temporada propiamente, para poder hacer así acopio de más futbolistas. Si te parece, Miguel, para no perder más tiempo, vamos ya al lío. Nos has preparado un once bastante chulo. Empezando por la portería, miramos hacia Países Bajos para la portería, Miguel. Sí, señor. Pues vamos a hablar de Jori Herkens, un futbolista que además ha brillado, ha sido súper importante en ese europeo sub-19 con Países Bajos. Un jugador de 19 años, nacido en República Checa y, ojo, internacional checo hasta sub-18. O sea, tú fíjate la importancia que ha tenido este chico, sí, precisamente para cambiar un poco su opinión, su visión, empezar a representar a Países Bajos, irse al europeo, brillar, ser uno de los jugadores importantes. Hay que decir que ya está con el Ajax de Ámsterdam, detectaron su talento, le ficharon del Sparta de Praga y empezó la temporada como suplente en ese primer equipo, pero ya ha bajado al filial. Es un jugador con mucha envergadura, rozando el 1,94 m, muchos reflejos, agilidad en el salto y, cómo no, si es portero del Ajax, mucho dominio también con el pie. Total. Va a ser difícil verle en el primer equipo del Ajax, pero su buen verano le ha llevado a eso, a estar en alguna lista de convocados del primer equipo, aunque insistimos no va a ser fácil. No nos movemos de Países Bajos, de hecho vamos al rival histórico del Ajax para citar al lateral derecho, que aquí, sin saberlo, Miguel, has pillado una de mis debilidades. Pues sí, señor. Guibairo Reed, que es un jugador de 19 años, juega en el Feyenoord de Rotterdam, como tú bien has dicho, rival de siempre del Ajax. Hay que decir que es Guibairo Reed porque se casaron sus padres durante su infancia y cambió el apellido, pero iba a ser Guibairo Dundas, que hubiera tenido incluso más personalidad. Es un jugador de la cantera del Zeeburgia, del Volendam, y fichó en 2024 por el Feyenoord, con el que debutó ya en Europa League. Por lo tanto, estamos hablando de un jugador muy joven, pero que ya tiene cierto recorrido. Es un
jugador muy desbordante, un perfil muy ofensivo y con capacidad incluso para resistir ese ida y vuelta tan exigente generalmente en la Eredivisie. Por lo tanto, un futbolista que a mí me parece que tiene todo para triunfar y que además por edad y trayectoria no creo que vaya a tardar en dar el salto. Le hemos visto en Champions, futbolista que te puede anular presiones del rival con regates, con cambios de ritmo, que sube bien la banda, que tiene impacto en los partidos a través del marcador, ya sea con asistencias, incluso con goles. Me parece un perfil de futbolista súper interesante el de Guibairo Red. Vamos al centro de la defensa. Nos vamos primero a Francia, Miguel. Nos vamos a Francia porque nos vamos al Rennes, un equipo acostumbrado precisamente a sacar buenos perfiles. Vamos a hablar de Jeremy Jacquet, un jugador de 20 años, raíces guadalupeñas, ojito, pero francés de nacimiento. Muy buen rendimiento en el Clermont, estuvo 2 años cedido, eso le hizo precisamente ganarse un sitio en el Rennes desde enero de la temporada pasada, de este mismo año, pero esta temporada ya ha sido titular ante el Olympique de Marsella y ante el Lorient. Es muy potente en duelos, un central que además sabe progresar bien con balón, de estos centrales modernos que nos gustan tanto ahora, y teniendo una grandísima lectura defensiva y anticipación. Es un jugador que sabe saltar a la presión, que es muy dominante también físicamente y que yo creo que es uno de los jugadores que probablemente en el Rennes de cara a un corto plazo probablemente vayamos a ver sonar para un grande. De hecho, su inicio de temporada es muy bueno y ha sonado ya para el Arsenal. Más que sonar, para ir a un equipo inglés ha completado su traspaso el otro integrante de la dupla de centrales. Sí, sí, y además sé que a ti te gusta, me lo comentaste ayer, y bueno, vamos a hablar de Jair, 20 años, jugador del Nottingham Forest. Hay que decir que hizo atletismo. Cuando era más pequeño, compaginó las pruebas atléticas precisamente con el fútbol. Esto quizá nos da alguna pista, pero esto seguro que no te lo esperabas. Está reconvertido en central tras jugar mucho tiempo como delantero en categorías inferiores. A lo Este Araujo, jugador, como Araujo, ¿eh? efectivamente, sí, sí. Es de la cantera de Santos, aunque su brillo llegó precisamente con Botafogo en el Mundial de Clubes. Hemos visto un jugador muy hecho, con muchísima envergadura, casi 2 metros de altura, mucho juego aéreo en ambas áreas. Esto también obviamente se espera de ese desarrollo desde la posición de delantero centro, y con una grandísima capacidad de colocación. Es un jugador que a mí me gusta mucho cómo se sitúa en el campo y cómo precede de alguna manera la lectura de la jugada ofensiva del rival. Por lo tanto, un jugador que ya en el Nottingham Forest pues se espera mucho de él. Nos vamos hasta el lateral izquierdo. En este caso venimos a la Liga Española con uno de los futbolistas que más me ha sorprendido en este inicio de temporada. David Cordón Mancha, jugador de 17 años, jugador del Getafe. No me extraña que te haya sorprendido porque realmente pocos conocerían probablemente el techo, ¿no?, de este futbolista, que cuando llegó al Getafe probablemente habría muchos que lo conocieran, pero a los que nos ha sorprendido realmente hay que decir que es un jugador natural de Huelva, raíces deportivas en el decano del fútbol español y con una etapa en categorías inferiores incluso en el Real Betis. Bordalás se ha enamorado de él, es titular desde su llegada, un jugador con un excelente manejo de balón, con desborde, con 1 contra 1, quirúrgico en los centros, un jugador capaz de sumar muchos números en finalización, pero es que además tiene envergadura para los duelos y destaca por esa movilidad y agilidad a pesar de que no se arruga. Es un futbolista que a pesar de esos 17 años y de esa sensación de ser lateral progresivo, no se arruga en ningún momento en el juego defensivo. Totalmente. David Cordón Mancha, lo de Da Vinci es un apodo. Nos vamos hasta Alemania. De la Fábrica ha salido el siguiente integrante, el primero del centro del campo, que es alguien que está teniendo impacto con goles y asistencias en sus primeros pasos en Alemania. Miguel. Sí, señor, Chema Andrés, un jugador de 20 años, como tú bien dices, en el Stuttgart, un equipo que ya de por sí tiene perfiles muy, muy interesantes en ese centro del campo. Ya sabemos que Ángelo Stiller además ha sonado para muchos equipos en este verano. Jugador nacido en Valencia, formado en el Vétera y en el Levante. Se incorporó al Real Madrid en 2018. Es uno de los centrocampistas mejor considerados de la Fábrica. Como tú bien dices, yo creo que es uno de los perfiles de los que más se ha hablado en contexto cantera Real Madrid. Y bueno, una capacidad de pase en corto y largo muy buena, es lo que más me sorprende precisamente de Chema Andrés, esa capacidad para ver la jugada en largo, y tiene muchísima visión y posicionamiento, sobre todo para cortar el juego ofensivo rival. Tiene el Real Madrid una opción de recompra por unos 14 millones de euros y estamos hablando de un jugador del que el Madrid le ha costado desprenderse. Un futbolista que hay que vigilar porque creo que en el Stuttgart nos va a dar mucho que hablar.
Bueno, de momento los 3 puntos en casa, los primeros que ha conseguido en casa el Stuttgart llevan su nombre. Es verdad que el centro de Leveling el pasado sábado fue un caramelo, pero el cabezazo de Chema Andrés fue impresionante, ganador de duelos aéreos, 1,90 m y lo utiliza bien, que no siempre por ser alto vas a rematar bien de cabeza, pero sí que es el caso del mediocentro español, que puede jugar también de central. El siguiente señor. Es un poquito más exótico. Nos llevas, Miguel, hasta México. Sí, señor, pero no, nos llevas tú, Bruno, porque vale. casi este ha sido cosa tuya, ¿eh? Yo no conocía mucho a Gilberto Mora, pero me ha gustado mucho enfrentarme a él. De hecho, te lo dije que le iba a observar bien y me ha gustado mucho su historia. 16 añitos. Yo no soy mucho de poner jugadores tan jóvenes por eso de que puede cambiar mucho su historia, pero un futbolista que en Tijuana ya está levantando pasiones, padre exjugador. Gilberto Mora Olayo jugó en Jaguares de Chiapas, en Puebla, en el Tijuana. Por lo tanto, de casta le viene al galgo. Su crecimiento le está haciendo madurar mucho como elemento clave del equipo. Físicamente está creciendo también. Eso le está facilitando el poder ganarse un puesto. Pero es que además tiene una visión de juego increíble, agilidad, golpeo con las 2 piernas, que es lo que más me ha llamado la atención de un futbolista tan joven y con esa posición, ¿no? Juega con media punta. Es un futbolista que puede aparecer en cualquiera de las vertientes de ataque. Y sobre todo, ha sido protagonista en la Copa Oro 2025. Y no solo eso, puede ser un jugador que participe en el mismo año en 3 mundiales. Mundial Sub-17, en el que ya está convocado, Mundial Sub-20, que se habla que va a ser una garantía, y Mundial 2026, que veremos si cuentan con él. Yo, por todo lo que está diciendo Miguel, iría con algo de pausa o intentaría trazar un plan que no lleve al chaval a tener que jugar 250 partidos de aquí a que se acabe el próximo veremos, mundial. Claro. Lo están hablando con mucha firmeza. En México están emocionadísimos con el chico. Es normal, ¿no? Porque al final sale un jugador de este tipo. Pero fíjate, lo que te decía de la edad es precisamente por eso. Cuando hablamos también de jugadores como estos, hay que hablar también de calma. Es un futbolista que es centrocampista, más que otra cosa. Él es un centrocampista, le gusta bajar a la base, estar cerca del mediocentro, organizar el juego, le da agilidad al juego de su equipo, pero también es capaz de solventar presiones avanzadas del equipo rival a través de giros, regates, amagos. Es un futbolista que además la toca y se acerca a la jugada porque le gusta mucho ser protagonista del juego y está sonando y no me extraña para el Real Madrid. Es que son 3 goles en 6 partidos este año 25-26 de la MX, de la apertura de la MX, y ha marcado 2 goles en 3 encuentros de la Leagues Cup. Así que Gilberto Rafael Mora Zambrano, jugador muy a apuntar. Como muy a apuntar es el siguiente, el último integrante del centro del campo, que es Can Uzun, el futbolista del Eintracht. Futbolista increíble, 19 años, Eintracht Frankfurt, que vamos a hablar seguramente mucho en Play Fútbol del Eintracht este año, ya lo has hecho precisamente en este comienzo de temporada. Bueno, nacido alemán, representa a Turquía desde 2021, desde categoría sub-17, es un jugador muy elegante, equilibrado, con mucha madurez en esas zonas intermedias, muy dotado en el regate, sobre todo en espacios cortos, y ese control de balón le da una capacidad diferencial precisamente para ser un jugador hábil y desatascar la jugada ofensiva, o bien para dar salida precisamente tras robo. Es un jugador inteligentísimo, con grandísima capacidad para detectar huecos, para asistir, para buscar la vía al ataque, y un futbolista del que yo creo que hemos oído hablar menos de lo que deberíamos, precisamente por haber estado jugando en el Nuremberg. Yo creo que ahora este salto precisamente a uno de los grandes de la Bundesliga puede darle capacidad para resonar mucho más. 2 goles y 2 asistencias en los 2 primeros partidos, ha producido 4 goles, son 2 goleadas ya del Eintracht, que es uno de los pocos equipos que se planta con 6 puntos. Tenía yo la tentación de que metiéramos a Max Daumann en el extremo derecho, pero es que ya es pasarse. O sea, ya hemos metido a un chaval de 16, meter a uno de 15 igual era demasiado. Así que para el extremo derecho, uno un poquito más hecho, que al menos Miguel es mayor de edad, como Esteban Willian, ¿eh? Sí, pero por poco, ¿eh? Sí. Del Chelsea, un jugador que, bueno, para mí es la next big thing de Brasil, el próximo gran jugador. Jugó cedido el último año ya en Palmeiras, ya era habitual en el primer equipo, un futbolista que ha participado muchísimo. Yo le he visto como extremo, le he visto como media punta, le he visto como enganche. Es un jugador que se mueve mucho en ese frente de ataque, es un futbolista que está muy cómodo en banda derecha para luego hacer la diagonal hacia adentro. Hay que decir que a los 16
añitos ya firmó con Nike como una de las promesas de la firma. Si no me equivoco, es el más joven en hacerlo en toda la historia. Y bueno, un control y regate de élite, desbordante, veloz, creativo. Es un futbolista diferente, de los que gusta mirar, y yo creo que si afina la puntería va a ser un bicho de cuidado. Yo creo que en el Chelsea se han hecho con uno de los jugadores que va a dar que hablar en los próximos 10, 15 años. Nos quedan 2 plazas, extremo zurdo y delantero centro. Para el extremo zurdo volvemos a Alemania y volvemos al Eintracht. Sí, no es casualidad que hablemos precisamente de los 20 años de Jean Matteo Baoya, un futbolista que ha caído en el Eintracht de Frankfurt, raíces camerunesas, francés de nacimiento, otro éxito de Langers, hay que decirlo también. Otra apuesta interesante del Eintracht, excelente en conducción, jugador muy veloz, muy preciso en conducción, debe crecer en resistencia. Yo le veo un poquito flojo en ese aspecto, de hecho le han tenido que cambiar en los partidos que ha jugado en el Eintracht, pero es un jugador muy dotado para agitar el juego ofensivo desde ese perfil zurdo a pierna cambiada. Él es diestro y en apenas 3 partidos, 3 goles y una asistencia, contando con ese partido del Apocal. Totalmente. Y vamos a cerrar también en Alemania, pero con un viejo conocido del fútbol español, de la Liga Hypermotion en concreto. Sí, señor. Christian Kofane. Yo sé de mucha gente cercana a mí que me va a agradecer que añada este nombre, porque con 19 años, jugador ya del Bayer Leverkusen, lo han contratado con todas las de la ley porque es un perfil que llamó muchísimo la atención aquí en España, en segunda división, camerunés, empezó a jugar al fútbol en varios equipos locales, pero del Nylon, un equipo de la capital, dio el salto a Castilla-La Mancha para deslumbrar en el Albacete. En un año en España son 8 goles y una asistencia las que consiguió en segunda división. Creo que son números muy buenos, sobre todo sabiendo el contexto del Albacete. Y bueno, condiciones envidiables en ataque: potencia, envergadura, explosividad, velocidad, esa capacidad y esa agresividad para atacar zonas y sobre todo también balón. Es un jugador que no se arruga, y esa capacidad de salto, ¿no?, que le hace también dominar el juego aéreo. Muy eficaz en el 1 contra 1, sin grandes ostentosidades y con buena presencia en las diferentes modalidades de estructura del ataque. A mí eso me gusta mucho porque puede jugar con acompañante o solo en punta, y es un futbolista que se adapta bastante bien a todos esos contextos. Por lo tanto, jugador importantísimo, yo creo, para ver su año en el Bayer Leverkusen. Muy pendientes de Christian Kofane. Sacad papel y boli, las notas del móvil, que es más moderno, o poned la transcripción de estas típicas aplicaciones con transcripción para tener los nombres bien claros. Vamos a decir ahora otra vez entero el 11, y luego le pregunto a Miguel, que tenía 4 o 5 nombres más. Lo primero que hay que decir es que jugadores que ya están un poquito más hechos, que llevan ya un tiempo en la élite, como Hausen, lleva ya más de un año en la Premier League, 2 años entre Liga Italiana y Premier, y ya es jugador del Real Madrid, ha jugado Mundial de Clubes. João Neves, con ese doblete de chilenas, ese hat-trick que hizo el pasado sábado contra el Toulouse. Que futbolista João Neves. Esos los hemos dejado fuera, sabiendo que son sub-21, pero que ya están un poquito más hechos a la élite. El 11 es al completo, con Joeri Hirkens en la portería, Givairo Red, Jeremy Jacquet, Jair Cuña y Da Vinci en la defensa, con Chema Andrés, con Gilberto Mora y con Kanu Zun en el centro del campo, y Estebao William, Kofane y Bajoya en punta de ataque. Así que estos son los 11, aunque, como te digo, Miguel, había otros futbolistas, otros nombres que finalmente te has dejado fuera. Sí, nombres que me han gustado. Jumaba, que creo que ha hecho un año también muy bueno, sobre todo en el fútbol francés. Gonzalo García, que nos deslumbró en el Mundial de Clubes y que yo creo que va a tener ratitos en el Real Madrid. Elías Montiel, un jugador que también mexicano, ¿no? Nos ha gustado y nos ha llamado la atención. El propio Río Ngumoa, que es un jugador y un nombre que probablemente vayamos a añadir en breve, como el propio Max Daumann. Y bueno, alguno que yo creo que vamos a ir hablando también, pero Kenan Yildiz, que a mí es un jugador que me apasiona, no sé a ti, pero a mí es un futbolista que me deja loco. Ange Joan Boni, que es un delantero que yo creo que hay que vigilar. Ilias Ansa, que cuidadito con este nombre, que ya lo iremos nombrando y ya iremos explicando un poquito por dónde van los tiros. Y Nico Paz, que ojito, porque creo que se viene un año también de disfrutar mucho con el Como. Ojalá que sea así, y ojalá que sea a bordo del barco de Nico Paz. Pues dentro de un mes, segunda versión 2.0 del 11 ideal sub-21. Gracias, Miguel. Vamos hablando. Hasta la próxima. Un abrazo. Un abrazo muy grande, Bruno.
nada, nos vamos yendo. Cerramos el episodio de esta semana contestando a las preguntas de los oyentes. Ya sabéis que bueno, nos podéis seguir en las diferentes plataformas de audio, en la vuestra, en la que elijáis y uséis habitualmente. Estamos en Google Podcast, en Apple Podcast, en Spotify, en iVoox, en YouTube incluso, evidentemente en la nuestra, que es Ser Podcast. Nos podéis escuchar donde os sea más cómodo, más fácil, seguir al programa para que os salga la alerta cada vez que sacamos episodio. Y bueno, si dejáis comentarios, si valoráis, le dais un buen rate, que dicen ahora, al programa, pues nosotros más contentos que menos. Evidentemente, si dejáis comentarios tenéis que hacerlo en comentarios de iVoox. Ahí os leemos Paquillo Mariscal y servidor y os contestamos cada semana. Y también en comentarios en la red social X, @playfutbol en X, lo que antes era Twitter. En iVoox, Mikel nos dice: buenas chavales, en un verano de baile de delanteros creo que el Arsenal ha cometido un error histórico con Gyökeres. Acepto descartar a Isak y Ekitike por el precio, pero ¿cómo es posible que no hayan ido a por Sesco, Joao Pedro, Cuña, Jonathan David, incluso Mateta o Marcus Thuram? No consigo asimilarlo. Gyökeres es nulo técnicamente y tampoco me parece un prodigio en el área. Y con el precedente de que ya fracasó en Inglaterra, ¿cómo lo veis? Vas fuerte, Mikel, con la rajada de Víctor Gyökeres. Entiendo un poco lo que dice Mikel. Al final es un delantero que se había salido en Portugal básicamente atacando espacios. Físicamente era muy superior a las defensas de los diferentes equipos de la liga portuguesa. Caía muy bien a las bandas, iba muy bien al espacio. Por eso, entre otras cosas, se entendía también con Alexander Isak. Yo creo que es un delantero que tiene bastante gol, que define, que no se lo piensa, que además le pega muy fuerte a la pelota y que va a marcar muchos goles. Pero también es cierto que estando, sobre todo diré, Isak y Ekitike de por medio, especialmente en el caso de Isak, creo que había opciones mejores. Dicho lo cual, me parece un buen fichaje para el Arsenal y creo que le va a dar bastantes cosas. Dice Rafa SCH, dice: pues yo veo a la Real por encima del Betis y no entiendo que no la hayáis metido en las predicciones. A ver, metimos a equipos que estaban peleando el año pasado por las plazas Champions, por eso dejamos fuera a la Real y metimos al Betis, que estuvo casi hasta la última jornada, si no recuerdo mal, peleando por estar en Champions. Al final se quedó fuera y entraron Athletic y Villarreal. Y ha firmado bien la Real, y a mí me gustan, y especialmente lo que va a llegar ahora a última hora. Jugadores como Carlos Soler, como Yangel Herrera, me parece que le dan un saltito de calidad importante a la plantilla Txuri Urdin, que ha tenido también bajas en los últimos años tremendísimas, que ha ido dejando escapar o traspasando por bastante pasta, mejor dicho, a Zubimendi, a Mikel Merino, anteriormente a Odegaard, Alexander Isak. No es mal sitio para potenciar a futbolistas, se está demostrando, pero al mismo tiempo esa plantilla se ha visto bastante descapitalizada en los últimos tiempos. Víctor Maltrana dice: aprovecho la pregunta anterior de Mikel para enlazar mi pregunta también del Arsenal, o más bien de Arsenal, City y Liverpool. ¿Quién de los tres tiene mejor plantilla hombre a hombre? Con la llegada de ese, para mí los Gunners. Veo muy pocas fisuras, mientras que a City y Reds les saco pegas en defensa. Este es un debate chulo, Víctor, me mola que lo saques. Si hablamos propiamente de posiciones dobladas, estoy contigo que el Arsenal tiene en cada posición a dos futbolistas fiables. Es verdad que también al mismo tiempo tiene alguna lesión que contradice un poco esto ahora mismo, pero lesiones como las de Havertz, Gabriel Jesús y compañía hacen pensar que pueda tener algún problema que otro Mikel Arteta, especialmente arriba, pero al mismo tiempo pues te vas a la derecha y en la defensa y tiene a Timber y a White, te vas al eje de la defensa y más allá de Saliba, de jugadores como Gabriel Magalhães están a punto de firmar a Hincapié, y tienen ahí a Mosquera. Para la izquierda, además de Luis Skelly, está Calafiori, que ha empezado la temporada como un tiro. Es verdad que si hablamos de posiciones dobladas, para mí la plantilla de Arteta no tiene parangón, no tiene
posibilidad de igualarse con ninguna. Me parece que es la mejor. Dicho esto, el Liverpool, estoy contigo en defensa, eso no lo tiene. Es verdad que han firmado a Leoni, vamos a ver qué pasa con Guehi para tener fondo de armario atrás, que el fichaje de Guehi sería la leche. Guehi para ser suplente, o sea, es que estamos hablando de ese nivel de fichajes que está haciendo el Liverpool. En el lateral derecho está Frimpong y está Bradley. Yo creo que con condiciones normales tienen gente suficiente. Ahora está jugando Szoboszlai, incluso lo han adaptado a esa posición y les está dando cositas importantes. Incluso en el lateral izquierdo, es que estamos hablando de Kerkez y Robertson. Yo te diré que porque me parece mejor, no voy a decir bastante, pero me parece mejor el 11 titular del Liverpool. Te voy a decir que la plantilla me quedaría antes, o sea, si yo tuviera que elegir una plantilla para intentar ser campeón de Europa y campeón de la Premier, elegiría la del Liverpool, teniendo en cuenta o dando por hecho el fichaje de Alexander Isak, que todavía no es oficial y que cuando lo escribió Víctor esto no estaba ni mucho menos cerrado. Así que yo me quedo con la plantilla del Liverpool por el 11 ideal y porque varios recambios son realmente top. Y nos queda tiempo para una más. Jonathan Guti en Twitter, en X, dice: mi pregunta o curiosidad es ¿por qué Pipo Inzaghi asciende equipos a primera pero no dirige en primera? Llevan 2 casos, si no mal recuerdo. Abrazos. Es verdad que es el segundo ascenso de Pipo Inzaghi. Lo consiguió primero con el Benevento, en este caso lo ha conseguido con el Pisa. Parece ser que era una mezcla de que la inversión en el Pisa no iba a ser demasiado elevada y que tenía una oferta muy importante del Palermo, que es el club al que está entrenando actualmente Filippo Inzaghi, un técnico que no está al nivel de su hermano, de Simone, el actual técnico de Al Hilal, pero que bueno, que va haciendo carrera en los banquillos. Empezó muy fuerte, es verdad que en categorías inferiores del Milan pasó a ser el entrenador del primer equipo. Ha estado en Venezia, Bolonia, Benevento, Brescia, Regina, Salernitana y en el Pisa, y actualmente pues con esa etapa en el Palermo, el equipo siciliano que va a intentar el ascenso a la Serie A. Veremos cómo le va al bueno de Filippo Inzaghi. De momento está con 4 puntos en 2 partidos, en los 2 primeros partidos de la temporada en la Serie B en Italia. A ver qué hace el bueno de Filippo Inzaghi en esta nueva campaña. Le mola lo de ascender a los equipos, por lo que sea, no acaba dando ese paso de entrenar a los equipos en la Serie A cuando los asciende. Pues hasta aquí el 4º episodio de la temporada. Nosotros nos vamos, más Play Fútbol la semana que viene, y evidentemente va a ser semana de selecciones, así que mucho que hablar, cada vez queda menos para el Mundial, así que hay ganas de ver el estado de salud de las diferentes selecciones cuando quedan 9 mesecitos para que se juegue ese Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Nos vamos el lunes que viene, más Play Fútbol. Hasta entonces, sed felices, adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.